extras y otros no quieren salir porque hace mucho frío y otros no quieren salir porque estamos esperando nieve esta noche. Así que, bueno, ¿qué tal calentar nuestros corazones estudiando la Biblia, no? Estamos en Lucas, el capítulo 7, y vamos a comenzar en el versículo 30, Lucas 7:30. Y les voy a contar de nuevo brevemente la historia hasta este punto. Jesús explica las verdades fundamentales de su ministerio en Lucas capítulo 6, lo que vimos hace no mucho. En esencia, Jesús estaba explicando lo que significa seguirle a Él. Y aquí en Lucas capítulo 7, Jesús sana al siervo de un oficial romano gentil, enemigo natural de los judíos, y luego resucita al hijo de una viuda, rescatándola a ella también de una muerte segura. Después Juan el Bautista empieza a dudar y envía mensajeros a Jesús. Y vimos que Jesús responde a sus dudas con las Escrituras y también con evidencia empírica. Y a continuación, Jesús hace aquella afirmación impactante sobre Juan, marcando una línea sobre la arena entre los que estaban dispuestos a bautizarse y los que no. Y todo esto lo llamamos lo que es vivir para el reino. Ahora, esto nos trae hasta donde estamos hoy. No ha habido pausa, la historia continúa, es el mismo contexto. Y vamos a ver, comenzando en versículo 30, lo que dice la Biblia. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, y que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la historia, lo que está pasando? Vamos a estar seguros, entender el significado en su contexto. Jesús responde en esta ocasión a los fariseos y a los intérpretes de la ley. En otros lugares se llaman los escribas o los abogados. Y en realidad, como les he explicado, los fariseos son líderes laicos religiosos. Muchos o la gran mayoría no tenían enseñanza especial en cuanto a las Escrituras, pero son personas muy religiosas, muy consagradas a lo que es el judaísmo, su tradición, las Escrituras, etc. Conocen las Escrituras y aman las Escrituras, pero digamos que no son teólogos profesionales. Al contrario, estos intérpretes de la ley, abogados, escribas, son aquellos que son los teólogos profesionales del día. Son aquellos que recibieron una educación profesional en cuanto a las Escrituras, etc. Entonces Jesús está respondiendo a estas dos clases de personas. Y en su respuesta les cuenta la parábola de los niños malcriados. Y dice: los hombres de esta generación. Ahora fíjense, porque esta frase, esta generación, es una frase que aparece 4 veces más aquí en Lucas, y en cada ocasión tiene un sentido negativo. Es decir, Jesús está hablando de esta generación para hablar de aquellos líderes religiosos judíos que no querían aceptar a su Mesías. Y Jesús los compara como niños.
todos los padres de familia sabemos que los niños a veces emplean un modo de actuar en el cual nunca están satisfechos, ¿sí o no? ¿Verdad? Así son los niños. Y quisquillosos para comer, nunca contentos, siempre deseando algo que no tienen y nunca deseando nada de lo que se los ofrece. Así son los niños muchas veces. El problema es que muchas personas nunca dejan esto atrás y hasta llegan a ser líderes religiosos, pero son como niños. Y es precisamente lo que el Señor está diciendo. Puede ser que tienen mucha preparación en las Escrituras y que han llegado a un alto rango en la sinagoga y todo esto, pero son como niños. Ahora, esta parábola, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado? Juan es un hombre salvaje que vive en el desierto, por lo cual los líderes le acusan de estar poseído de demonios. Aquí dicen, demonio tiene. Hoy en día, en nuestra cultura, diríamos nosotros, está loco. Está totalmente loco. Está ahí en el desierto, viviendo como un loco. Por el otro lado, Jesús es una persona diametralmente opuesta a Juan. Está dispuesto a sentarse a la mesa de personas que los líderes religiosos catalogarían como no deseables. Por ejemplo, publicanos, cobradores de impuestos, prostitutas, etcétera, y otros pecadores. Él estaba dispuesto a sentar a la mesa con esas personas y beber y comer. Le acusan de ser un glotón y bebedor de vino, o sea, un borracho. Y ¿qué vamos a decir? O sea, por un lado tenemos a Juan y por el otro lado tenemos a Jesús. Y a propósito, cuando dice que ni comía pan, no se entiende en un sentido literal que Juan no comiera pan literalmente, sino que en el sentido de compartir pan, como diríamos hasta el día de hoy, es decir, que nunca quería sentarse con otras personas a compartir alimentos con otros, lo cual en esta cultura es un gesto de amistad, es decir, que vivía aislado, solitario en el desierto. Ahora, Juan, según ellos, es excesivamente fundamentalista, separatista, ascético, y por el otro lado Jesús excesivamente liberal, flojo, débil, mundano. Bebe vino con los cobradores de impuestos y las prostitutas. ¡Qué barbaridad! La gente no ha cambiado mucho, ¿verdad? En todos estos años. Probablemente, en serio, probablemente a ninguno de los dos, Juan ni Jesús, daríamos la bienvenida en nuestra iglesia. Honestamente, si Jesús entraría el domingo entrante y con Juan el Bautista, diríamos, dos locos, porque son dos extremos. Ahora, este es el problema. Ninguno de ellos, ni Juan ni Jesús, se ajusta a las expectativas de nuestra imagen de lo que es un individuo piadoso. Qué tremendo. Uno de esos estaba aquí el domingo pasado, un tipo que, bueno, lo conozco desde hace 20 años, es un tipo muy fundamentalista y piensa que quizá la única persona en el universo que todavía cree la Biblia. Y ahí estaba con su traje, con su corbata, quejándose de que las personas aquí que vienen a la casa del Señor, que no ponen traje, que no ponen corbata, y cómo es posible. Y tenemos a personas ahí como los que dan la bienvenida en Walmart, y estamos vendiendo café y todo, y cómo es posible que es un gran lugar de pecadores y todo esto. Buen fariseo, o sea, el mismo problema, fijándose en esta clase de cosas porque tiene sus expectativas y si son sus preferencias, no tengo problema. Si él quiere ponerse su smoking para venir a la iglesia, está bien, o sea, fantástico. Pero sus preferencias
no necesariamente tienen que ser las mías. Y nada tiene que ver con la Biblia. Y este tipo quiso argumentar conmigo y, no, yo creo la Biblia, pero quería hablar nada de la Biblia. Quería hablar de nombres y personas y personalidades y estilos y metodologías y vestido y nada que ver con la Biblia, pero siempre decía, yo tan solo creo la Biblia. Pues yo también. El mismo problema que existía en los días de Juan y Jesús. Pero qué importante observar. Los dos totalmente opuestos. Y los dos son instrumentos usados por Dios. ¿Qué tal eso? El liberal Jesús y el fundamentalista Juan. Y Dios poderosamente usó a ambos. Esto ha de ser una lección para nosotros hoy en día. Hay un mensaje hasta en la estructura de esta parábola, porque lo que tenemos aquí es una forma del paralelismo, del cual he hablado mucho en el pasado. Tenemos 4 elementos aquí, comenzando en versículo 29 hasta el versículo 35. Lo que tenemos aquí es una justificación y luego un rechazo, y luego un rechazo y una justificación. Comienza en versículo 29, el pueblo y los publicanos justificaron a Dios por medio de bautizarse. Pero en el versículo siguiente, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazan a Dios y rehúsan bautizarse. Entonces, esta generación rechaza a Juan y a Jesús. Y luego el Señor concluye en el versículo 35 diciendo: la sabiduría es justificada por sus hijos. Justificación, rechazo. Rechazo, justificación. Ahora, esta última frase cuando dice la sabiduría es justificada por sus hijos, eso es difícil. Es muy difícil. Y las ideas de su significado abundan. Así que no les voy a aburrir recitando una lista de posibilidades, porque la verdad es, yo no sé, es difícil esta frase. Y yo tengo algunas ideas, pero son ideas y no quiero compartir con ustedes mis pensamientos, opiniones que valen. Estamos aquí para aprender lo que dice la Biblia, pero sin importar lo que signifique esta última frase, esto no debe impedir de que comprendamos el punto principal. La palabra en versículo 32, este es el punto principal cuando el Señor dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. El punto, en otras palabras, los individuos religiosos se encuentran entre los que más juegos juegan, porque en muchas áreas de la vida no han crecido y se quedan como niños. Qué tremendo. ¿Se han fijado que cada vez que Jesús se pone bravo y cada vez que el Señor entra en conflicto, tiene que ver con gente religiosa, exclusivamente en los 4 evangelios? Eso también ha de ser para nosotros una lección. Personas religiosas con sus ideas, sus preferencias, de lo que es la piedad, etc. Estas son las personas a quienes Cristo atacaba y con quien hablaba con sus palabras más fuertes, exclusivamente. La vez pasada hablamos de lo que es vivir para el reino. Decimos que hemos de dejar que Dios fije la agenda de nuestras vidas. Y por eso la pregunta esta noche es esta: ¿está tu vida alineada con el reino de Dios? En serio,
Esta es una pregunta sumamente diferente a preguntar si eres salvo. Ahora, si estás aquí con tanto frío, esperando nieve, me imagino que estás salvo o loco, no sé cuál. Y si no salvo todavía, mejor aceptar a Cristo antes de arriesgar tu vida regresando a casa. No, estoy bromeando, pero es cierto un poco. O sea, la pregunta que nos estoy haciendo es si nuestras vidas están alineadas con el reino de Dios. Yo sí, hace muchos años acepté a Cristo como mi Salvador y deposité mi fe en Él. De esto no tengo duda. Pero cada día debo analizar, evaluar, reflejar en mi vida. ¿Mi vida está alineada con el reino de Dios o no? Muchas veces pienso que le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a hacer lo que nosotros queremos hacer, en vez de sinceramente buscar lo que es la voluntad de Él para nosotros. Y la diferencia es grande. Por un lado, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Por el otro lado, Señor, esto es lo que quiero, ayúdame por favor. Son dos vidas totalmente. Y por eso pregunto si tu vida está alineada con el reino de Dios o con los objetivos personales, egocéntricos. Si estamos clamando, pidiendo su guía, o si sinceramente quieres solamente que Dios te saque de apuros o que te dé lo que quieres. Si nuestra vida está realmente comprometida a la misión o si estamos viviendo para una misión propia. Esa es la pregunta. Yo creo que este pasaje nos ofrece varias lecciones y voy a mencionar unas cuantas. Primero, nunca podremos satisfacer las expectativas de todos. Aquí tenemos líderes religiosos de Israel y no están satisfechos ni con Juan ni con Jesús. Dos vidas totalmente diferentes, pero dos vidas totalmente consagradas a la misión de Dios. Pero aún así no están satisfechos. Y este es el mundo de la iglesia. ¿Qué cosa es estar en la iglesia como líder? Porque lo que escuchamos, todo, demasiado caliente, demasiado fría, música demasiado fuerte, música demasiado suave, muy poca luz, demasiada luz, demasiado mundana, demasiado legalista. No hay clase para los solteros. Detesto clases para solteros. Iglesias con cafetería en el vestíbulo, luces en la plataforma, máquinas de humo. No hay suficientemente música étnica, es decir, salsa. Demasiada música étnica, queda muy lejos. No se enseña suficientemente Biblia a los niños no se entretienen suficiente. A ver, ¿se me olvidó algo? O sea, cada quien tiene su preferencia, su expectativa, y es imposible, totalmente imposible, satisfacer a todos, aún la mayoría, porque todos somos diferentes. En una iglesia multiétnica como esta, tremendo, es tremendo. Uno de ustedes canta un domingo en la mañana en español y los africanos americanos están diciendo, están cantando solamente porque Jeff quiere a los latinos más que a los negros. O viceversa. Y los asiáticos están diciendo, ¿y nosotros qué?
O sea, es imposible porque cada quien está contando. ¿Cuántas veces lo han hecho ellos? Es imposible. Todos tenemos quejas. Es algo así como las dudas. Todos las tenemos. Pero el problema es no enfrentarlas debidamente. Tenemos que cuidarnos de no elevar nuestras expectativas al mismo nivel que las Escrituras. Y allí es donde los líderes de Israel están tropezando. Porque ni Juan el Bautista ni Jesús llegaron a satisfacer sus expectativas. ¿Quién somos nosotros pensar que lo vamos a hacer? Si ni Juan ni Jesús podrían hacerlo. Imposible. Ahora, una segunda lección. Y esto es lo que Jesús está enseñando con esta parábola. El problema básico en este caso es la inmadurez. Niños, muchachos que nunca crecieron. Cuando han de ser líderes, cuando han de ser guías, cuando han de ser consejeros y fuentes de sabiduría y experiencia, Jesús compara a los líderes religiosos de sus días con niños inmaduros. Las personas maduras son personas que pueden aceptar diferencias de estilos, culturas, perspectivas y a la misma vez mantenerse asidos a la verdad de Dios. ¿No es lo que hacemos nosotros cuando vamos en un viaje misionero a otra cultura, otro país? ¿Estamos llegando para establecer nuestros propios gustos? No, estamos llegando humildemente para aprender cómo es su cultura, cómo se dice, cómo se hace, cómo se come. Y estamos ahí no para cambiar su cultura, estamos ahí para asimilarnos en su cultura y a la misma vez compartir nuestra fe por nuestra forma de vivir. Pero por X razón nos es difícil en nuestro propio hogar, porque todo queremos a nuestro gusto. En vez de ser una persona madura para decir, bueno, mi preferencia. Yo soy aficionado de la música clásica. ¿Cuántas veces tenemos música clásica? Casi nunca. Si fuera de mi preferencia, sería cada culto. Y los miércoles también, pero somos latinos, no importa, a mí me gusta. Hay muchos latinos que quieren la música clásica, ¿y qué? O sea, no es cuestión de preferencia, es cuestión de madurez. Y entender que en el cuerpo de Cristo es un poco de esto, un poco del otro, un poco de Juan, un poco de Jesús. Es decir, todos somos diferentes y podemos aprender unos de los otros. Esto es la madurez. Y la tercera lección entonces es el hecho de que la mejor manera de enfrentar a los que juegan juegos es negarse a jugar. Es decir que no, no jugar. ¿Cómo hacerlo? El mismo tipo que les decía antes que estaba queriendo argumentar y todo eso, buscó otro de los pastores y me dijo luego, ¿y qué hago? Nada, ignorarle. Me preguntó a mí, ¿usted quiere que yo salga de aquí? Sí. Ahora mismo, por favor, porque ya te he dicho como 5 veces salir, que no eres bienvenido acá. No, en serio, porque aquí estamos estudiando la Biblia, en serio. Y tú solamente quieres hablar de estudiar la Biblia, pero no quieres hablar de la Biblia. Y cuando queremos hablar de la Biblia, no quieres hablar. Así que, por favor, puedes salir. Entonces, ¿qué hago? Dice el otro pastor. No hablarle. No hablarle. No jugar. Porque solamente quiere jugar.
No, pero yo soy un pastor, tengo que hablar de una forma muy suave, muy profesional. Y con la mayoría de la gente, claro que sí, esto sí funciona, pero con algunos hay que hacer lo que Jesús hace. Son niños. Basta de juegos. Ya no queremos jugar. Y habla con honestidad, con claridad. Mantente aferrado a las verdades bíblicas y dispuesto a reconsiderar todo lo demás. Porque solamente la Biblia es autoridad absoluta. Otra lección es el hecho de que los juegos pueden ser cosa seria. Hablamos de juegos, juegos de niño, hasta los juegos de niño pueden ser cosa seria. Porque las consecuencias de los juegos que están jugando estos líderes religiosos continúan aumentando durante el transcurso del ministerio de Jesús hasta que los juegos finalmente conducen a la muerte de Jesús en la cruz. Consecuencia seria. Las personas que nunca maduran más allá de los juegos terminan no solo hiriéndose a sí mismos, sino también a muchos inocentes. Siempre es así. Y por eso llegamos al mismo punto de reflexión personal. ¿Está tu vida enfocada en lo positivo o en lo negativo? En serio, en algún momento estos hombres buenos, estos fariseos, estos intérpretes de la ley, que aman y creen las mismas escrituras que nosotros hasta el día de hoy, en algún momento se desconectaron del plan de Dios y llegaron hasta entregar a Jesús para ser crucificado. ¿Cómo es posible? No es que comenzaron mal, no es que estaban años antes con un complot pensando en cómo vamos a matar al Mesías. No, estaban esperando al Mesías. Y cuando vino el Mesías, por su propia inmadurez y juegos, ni lo reconocieron. Y como colmo, lo entregan a ser crucificado. ¿Cómo es posible? Personas que profesan entender y amar las mismas escrituras que nosotros. ¿Por qué? Yo creo que hay muchas posibilidades y posiblemente una combinación: inmadurez, expectativas frustradas, pecado, orgullo, egocentrismo, heridas emocionales. ¿Quién sabe? La lista podría ser muy larga, pero el hecho es que sus expectativas no se vieron cumplidas. ¿Qué debían haber hecho estos líderes? Pues ¿cómo respondió Jesús a las dudas de Juan? Con las escrituras y con evidencia. Los fariseos y los escribas respondieron con sus emociones, con sus expectativas, con sus chismes, con un montón de cosas, menos las escrituras y la evidencia. Y por eso llegamos a lo mismo. ¿Está mi vida enfocada en vivir para el reino? Y si así es, mi enfoque es positivo. El otro día estaba en una actividad y un santo ya viejo, un hombre a quien amo, tengo muchos años de conocerle, pero he observado a través de los años que solamente quiere hablar de lo malo que está en el mundo. Yo he llegado a la conclusión de que esta generación, que esto, y siempre hablando de lo mal que está pasando, que no crees esto, y cada cosa que dice es negativo. Todo negativo.
Y después de esta última vez, ni recuerdo cuál fue la cosa que dijo, que él había llegado a la conclusión de que cada programa de televisión, cada película tenía un enfoque, que esto, que el otro. ¿Y usted qué cree? Y dije, yo creo que existe una buena oportunidad para proclamar el Evangelio. ¿Tú qué crees? Y ni supo responder. ¿Por qué? Porque este buen hombre que conoce las Escrituras, que ama las Escrituras, tiene un enfoque negativo. ¿Por qué? Porque su vida no concuerda con el reino. ¿Cuál es el enfoque de nuestras vidas? Escuchen Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice la Biblia? Esto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otra vez, Nehemías 8:10. El gozo del Señor es mi fuerza. Y siglos después, Pablo da eco a lo mismo en Filipenses 4:4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es lo que dice la Biblia. Pero como digo, profesamos creer la Biblia, amar la Biblia, y entonces cuando hablamos, todo lo que sale es negativo. Cuidado, mucho cuidado. ¿Estás enfocado en el reino? ¿O has permitido que las luchas cotidianas te enreden hasta solo ver cómo te afectan a ti? Ahí está la cosa. El enfoque en el reino es un enfoque positivo porque sabemos el final de la historia y por eso tenemos esperanza. Por eso aún aquellos que tienen que sufrir, como vimos el domingo pasado en el estudio de Lucas, pueden contar como gozo su sufrimiento porque ven que es temporal. Y tienen esperanza porque saben cómo termina la historia. Tienen una perspectiva eterna. Dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. O la contraparte, amarme a mí mismo y aferrarme tercamente a mis expectativas y a mi agenda. Basta de juegos. Vamos a ver lo que es vivir el reino. ¿Y qué momento para este estudio? Que estamos entrando en la Navidad, que supuestamente es una época muy alegre, pero para muchas personas es muy triste. Algunas personas solitarias, lejos de familia, etcétera, no tienen muchos amigos, no tienen familia aquí cerca. Otras personas están pensando en eventos tristes, relaciones perdidas y un montón de cosas que vienen en este tiempo del año. Como seguidores de Cristo Jesús, es un buen momento para decir, este año voy a contentarme. Este año voy a tener gozo, voy a gozarme en el pensamiento de Dios hecho hombre. Y para mí es todo lo que necesito para disfrutar de la familia que tengo, de los amigos que tengo, de la situación que tengo. Es todo lo que necesito. Si tengo algunas cosas que quisiera tener conmigo, pues claro, pero está bien. Si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito. Y con esto me voy a regocijar y contentarme en la situación que fuera. Qué buena lección para esta temporada del año. Padre Santo, gracias por cada persona aquí presente esta noche y cada persona que nos está escuchando en otros lugares. Gracias, Señor, por la vida y las enseñanzas, el ejemplo, el modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Perdónanos, Señor, las veces cuando estamos pensando en nosotros mismos y no estamos pensando en tu reino. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo, que vive dentro de cada uno de nosotros, que es seguidor de Cristo, pueda recordarnos cada día de lo que es regocijarnos, de lo que es contentarnos, de lo que es tener un enfoque positivo porque somos hijos tuyos. Señor, queremos andar en tu misión y compartir estas buenas nuevas. El Evangelio, Señor, nos ha dicho, son buenas nuevas, no malas noticias. Y por eso, Señor, que podamos anunciar el Evangelio con gozo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.